Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Seguimos con las entrevistas, hacía bastante que no entrevistaba, pero la vida no me da para más. Pero bueno, me anima compartir un poco de tiempo con vosotros y tener a personas cerca, que en este caso conozco personalmente, que quiera compartir un poco de su tiempo y de su conocimiento. En esta ocasión tenemos a una persona que conozco, como he dicho desde hace tiempo, al economista y profesor en la Universidad Francisco Marroquín y director de UFM Market Trends, Dani Fernández. Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ignasi? Pues la verdad que todo muy bien, genial y encantado, por supuesto, de estar aquí contigo. Hacía tiempo que lo íbamos hablando, pero pues bueno, mira, al final pues se han alineado los astros, la que se ha acontecido hoy. Yo sé que tú quizás no eres una figura tan pública como quizás alguna de las personas que estoy entrevistando, pero ese también es el motivo de este canal, en realidad, ¿no? Pues ciertos diamantes en bruto que voy detectando yo, pues intento que tengan cierta visibilidad en este canal. Eres una persona que sabes mucho de economía, vives en Guatemala y has tocado varios temas, algún que otro un poco controvertido, ya lo iremos tocando, pero como bien sabes, la manera de entrar en la entrevista pues siempre es esta primera pregunta personal, que es que nos hables de ti. ¿Quién es Dani Fernández? Cuéntanos un poco si quieres de tu carrera personal, profesional, y luego vamos hablando. Así que cuando quieras. Vale, bueno, no sé muy bien qué decirte, más que otra cosa, darte las gracias de verdad por darme el espacio en Spanish Libertarian. Y bueno, ¿quién soy yo? Pues no sabré qué decirte. Pues soy un economista que se mudó hace unos cuantos años a Latinoamérica. Primero viví en Ecuador un tiempo, como un año y medio, en una zona de Ecuador que pues un poquito más, o sea, no fui a caer en una gran ciudad, hay dos grandes ciudades en Ecuador, Quito y Guayaquil, y yo pues caí en una que se llama Puerto Viejo, que usualmente la gente, ni siquiera la gente de Ecuador, sabe que existe la gente de Ecuador evidentemente, pero no sabe, muchos de ellos ni han estado allí. Es una ciudad de provincia, es muy pequeñita y que, bueno, me aportó mucho, junto también a Luis Espinosa Godén, me aportó mucho personalmente y profesionalmente. Aprendí muchísimo, pero la verdad que creo que no lo volvería a hacer, no me volvería a ir para allá. Y luego desde 2014, pues, bueno, estuve, el tiempo que estuve allí en Ecuador, estuve escribiendo y estuve leyendo bastante. Estuve también empezando a hacer mi tesis doctoral. Y en ese tiempo, pues a alguien aquí en la Universidad Francisco Marroquín le llamé la atención. Entonces me invitaron aquí a unas charlas que se llaman unos Liberty Funds. Yo no lo sabía en aquel entonces, pero me estaban haciendo una entrevista de trabajo. Es la mejor entrevista de trabajo que te pueden hacer cuando no sabes que estás en una entrevista de trabajo. Tú no lo Qué, sabes. qué bien. Y cuando terminé, pues son una serie de conferencias, no de conferencias, es como unos coloquios, los que, parecidos a los que hace Juan de Mariana, los que pues, lees un libro y tienes que ir comentándolo con otros académicos. Entonces, bueno, después de aquello, pues me ofrecieron un puesto aquí y la verdad que era un buen puesto, estoy muy contento y no solamente un buen puesto, sino que además era una universidad que ya se puede llamar una muy buena universidad en Latinoamérica. No, el sitio en el que estaba era una universidad que se llamaba universidad, pero era un pozo de corrupción en Ecuador. No era una universidad, además, fotos del Che por todos lados, universidad esta del siglo, del socialismo del siglo XXI. Bueno, o sea, el ambiente de trabajo era horrible. Claro, vienes aquí a una de las universidades libertarias del mundo y pues uno no puede estar más contento. De hecho, uno cuando llega parece que está como, yo siempre lo digo, que es como la primera vez que llegas aquí, como estar en un parque de atracciones libertario, porque es la biblioteca Mises, el salón de conferencias Hayek, el salón de conferencias Friedman, que es así como lo más, que si eres austriaco muy profundo te va a provocar problemas Friedman, pero si de verdad eres un economista así un poco más abierto a diferentes ramas de la economía liberales también, pues Friedman te va a gustar también. Y bueno, no sé, el puente Pufendorf y cosas así también, y la escuela de Salamanca está también por todos lados. Como digo, pues al final es casi un parque temático. Y no solo eso, sino que además también en términos de excelencia académica, pues los alumnos que salen de aquí, sinceramente, son mejores que la mayoría de los alumnos que salen de las universidades españolas, con contadísimas excepciones. Es decir, te tendrías que ir ya a universidades privadas muy caras para encontrar algo que en principio tenga una calidad parecida a nuestros alumnos. Uh -huh. Bueno, es curioso esto y parece casi una rara avis, ¿no? Esto de que digas universidad libertaria, la verdad que suena muy raro. Háblanos un poco, aunque ya lo has hecho, de la Universidad Francisco Marroquín. Sé que esto fue una visión de su fundador, Manuel Ayau, si no me equivoco.
y no sé cómo se siente formar parte de este proyecto y un poco cómo enfocáis, porque está claro que abiertamente el sesgo pro-liberal está allí en la mesa, pero entiendo que tampoco no queréis poner ciertas ideas en la cabeza de los alumnos. Un poco cómo va el feedback entre el alumnado y el profesorado al que tú formas parte. Bueno, como dice Douglas North, todo el mundo tiene una ideología y en la educación todo el mundo tiene también una ideología. La gran diferencia de nosotros, o lo que hacemos nosotros en la Marroquín con lo que hace cualquier otra universidad, es que nosotros te lo decimos al entrar por la puerta. El resto te la enmascaran de mil maneras y te enmascaran de ciencia lo que no es una ideología. Nosotros te lo decimos. Luego, más allá de todo eso, pues al menos en mi facultad donde yo estoy, también es una universidad que de verdad bebemos de los principios liberales hasta en la forma de organización. Es una universidad muy descentralizada. Tan descentralizada que yo no sé qué pasa no sé qué pasa muy bien en otras facultades. Yo sé lo que pasa en mi facultad y en mi facultad, pues hombre, lo que hacemos es la mayor parte de profesores tienen una orientación muy liberal, aunque cuando están en clase, evidentemente, si quieres enseñar o tienes que enseñar o te toca enseñar el capítulo de marxismo, lo intentas hacer de la manera más inocua posible, es decir, intentando no meter ningún adjetivo calificativo ni nada de eso. Simplemente lo presentas de la mejor manera posible, intentando no hacer ningún sesgo, ni mucho menos hombres de paja de lo que estás presentando, de la teoría económica o lo que fuere que estás presentando. Y acto seguido, evidentemente, se puede criticar también con los alumnos, es decir, preguntarles a los alumnos qué os parece esto, tiene sentido, no tiene sentido, pero que se llama también ver doctrinas económicas en perspectiva comparada, que esto pues al menos yo lo hago bastante en mis clases. Entonces, no se trata, como parecería, de lavar el cerebro a alguien, sino se trata de, evidentemente, intentar poner las diferentes doctrinas económicas en perspectiva comparada, haciéndoles justicia, es decir, intentando no hacer reducciones al absurdo de ninguna de ellas, y acto seguido, bueno, pues que los alumnos también sean los que de alguna manera entiendan o comprendan cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una de las doctrinas económicas que estamos exponiendo. Más allá de todo eso, pues yo creo que la mayor parte de cosas que hacemos en la universidad son primero se busca la calidad académica y después se busca ver cómo concuerda con las ideas liberales. Pero en principio, por ejemplo, en la facultad nosotros de Economía hablamos relativamente poco de política. Podemos hablar de historia del pensamiento político, pero poco de política como tal. Uh-huh. Qué bien. Oye, pues si te parece también entremos un poco en el tema de economía. Me gusta que estas entrevistas también sean un poco masterclass para que los espectadores puedan aprender. En este caso te preguntaría cuál es la tesis económica que tú enseñas o más o menos te hago una pregunta doble. ¿Qué es lo que te fascinó a ti de la economía en su momento, por lo que no solo aprendiste, sino que ahora eres profesor? Pues creo que a los que nos gusta la economía y a los que desde pequeñitos nos apasionaba este mundo, la mayor parte de nosotros creo que tiene una pregunta siempre que se hace y que poco a poco cuando vas aprendiendo economía ya te vas derivando a lo mejor a otras ramas, que es simple y llanamente porque hay algunos países que son pobres y otros países que son ricos. Uh-huh. La pregunta siempre me fascinó y no solamente eso, sino dentro de un país porque parece que hay algunos grupos sociales o algunas personas que tienen mucho éxito y otros que tienen mucho menos éxito y son más. O sea, ¿por qué hay diferencias en los niveles de ingreso entre países, entre regiones? Entonces, esta es una de las preguntas que de verdad toca el corazón, yo creo que toca el corazón del economista. Y a mí, francamente, me tocó el corazón cuando era pequeñito. Curiosamente, según fui estudiando economía e incluso también el doctorado, esta pregunta fue teniendo menos importancia y desde que vivo en Latinoamérica esta pregunta tiene mucha más importancia, porque de verdad es algo, o sea, estamos en una región que no es la más pobre del mundo, pero que desde luego tampoco es la más agraciada económicamente hablando y tiene, pues, aunque hay mucha variabilidad entre países, pues hay algunos países, por ejemplo el que yo vivo ahora, que claramente su renta es muy, muy, muy inferior a la media de la renta mundial. Tenemos que tener en cuenta que España tiene una renta per cápita que es aproximadamente el doble de la media mundial. Nosotros aquí en Guatemala estamos en 1/3 de la media mundial. Wow. Por debajo. Es decir, oye, ¿y por qué siendo parte de un mismo mundo, que es el mundo hispánico? Porque al final, cuando rascas un poquito, no hay tanta diferencia entre Latinoamérica y España, menos de la que nos gustaría a veces pensar a los españoles. Los españoles nos gusta pensar al resto de Europa, siempre miramos al resto de Europa, tenemos una especie de complejo, por eso siempre estamos diciendo, no, nosotros somos europeos,
que también lo somos y no es incompatible ser hispano con ser europeo, pero no queremos mirar a Latinoamérica, no queremos mirar a aquel lugar porque de alguna manera pues parece que eso es una vergüenza y no son parte de nosotros. No es verdad y somos prácticamente lo mismo, se ve claramente en cuanto rascas un poco, culturalmente somos muy similares y pues como te digo, desde ese punto de vista, si somos tan similares, ¿por qué España es rica? ¿Por qué Chile es rica? ¿Por qué Argentina era tan rica y ya no lo es? ¿Por qué Guatemala nunca lo ha sido? Entonces, todas estas cosas, o por qué Venezuela lo era hasta antes de ayer y ahora ya no lo es. Entonces, todas estas cosas de verdad chocan un poco al economista y son un montón de preguntas que te querrías. Me da muy bien esta reflexión porque además es lo que te iba a preguntar. Entonces, ¿por qué? ¿No? Es decir, al inicio de tu respuesta has dicho, lo que me fascinó de la economía es saber por qué a algunos países les va bien y nos va bien. Supongo que también podríamos llevar a colación aquí el libro este de por qué fracasan los países, pero sin entrar mucho en academicismos, desde tu tesis o tu tesis económica, vamos a decir, ¿por qué a ciertos países les va mejor que a otros? Y tomando los ejemplos que acabas de decir. Pues yo creo que lo que hay son varias explicaciones y hay unas explicaciones inmediatas y otras explicaciones mediatas. ¿Cuál sería la explicación inmediata? Que es lo que, en general, esto no es, incluso esto que voy a contar ahora lo comparten muchas doctrinas económicas diferentes. ¿Por qué a algunos países le va mejor que a otros? Bueno, pues porque invierten más en bienes de capital. ¿Y qué son bienes de capital? En tecnificación, en herramientas, capital humano también, en infraestructura, es decir, aquellos países que están más alejados del consumo, que dedican renta no al consumo, sino a la inversión, a la producción futura, tienden a ser, y lo podemos comprobar también empíricamente, tienden a ser los países que mejor les va. Y por esto, pues no hay mucha duda. Ahora bien, esto es, ¿y por qué hay algunos países? Esto es volver un poco hacia atrás, ¿no? Entonces, porque hay algunos países que le dedican mucha más a bienes de inversión y a bienes de capital. Y sobre todo también otra pregunta clave, que estos ya no están de acuerdo todos los economistas, es si cualquier cosa vale, es decir, si solamente meterle mucha inversión a la economía vale. Esto es una pregunta que, por ejemplo, se hacían los economistas soviéticos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Invertir mucho? Pues invertimos mucho. Y es verdad que la tasa de inversión en los países soviéticos era relativamente elevada. ¿Cuál era el problema en los países soviéticos? Bueno, pues que la tasa de inversión estaba dedicado a lugares y productos que nadie quería, o producir bienes que no eran los más urgentemente demandados por los consumidores. Entonces siempre se decía, muy bien, somos la Unión Soviética, tenemos un programa lunar, qué guay, pero no tenemos, tenemos pan en las panaderías, pero no tenemos carne en las carnicerías, no tenemos vegetales en los mercados, entonces, oye, qué bien, pero no es lo que nosotros queremos. Entonces, no solamente vale con invertir mucho, sino que además hay que invertirlo bien. ¿Qué significa invertirlo bien? Pues los españoles que nos estén escuchando ya sabrán que la economía española invirtió demasiado hasta el año 2007-2008 en bienes que tienen que ver con el sector inmobiliario. Cuando invertimos mucho está muy bien, producimos mucho, la capacidad de la economía española de producir viviendas era brutal, era tan grande que era mucho mayor que la necesidad de viviendas que nosotros teníamos. Entonces, al final, ¿qué es lo que estábamos haciendo nosotros ahí? Estábamos cogiendo el capital de la sociedad, que es relativamente limitado y lo tenemos que dedicar a unas cosas, y si lo dedicamos a unas cosas no lo dedicamos a otras, y lo estamos malgastando, lo estamos dilapidando, lo estamos utilizando en cosas que nadie demanda. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante no solamente tener mucho capital, sino tenerlo bien invertido. Y aquí es donde entran un poco las teorías más liberales de la economía, los que te dicen qué garantiza que el capital esté bien invertido. Pues lo que lo garantiza es una economía de libre mercado. ¿Por qué una economía de libre mercado lo garantiza? Bueno, pues porque tiene un mecanismo de retroalimentación constante. Es decir, cuando tú inviertes algo y te equivocas, usualmente sufres las consecuencias. Entonces tienes mucho tiempo primero a no equivocarte y hacer una muy buena análisis de prospección. ¿Va a funcionar la inversión? ¿Cuál es mi público objetivo? Y cosas así. Y luego, sobre todo, además, después de hacer esto, después de tener muy buen incentivo, también tienes la retroalimentación del mercado que te está diciendo, ¿te equivocaste o no te equivocaste? Si te equivocaste, lo más normal es que salgas del mercado y otro mucho más apto que tú para lidiar con las vicisitudes del mercado, de mercados cambiantes y de consumidores que cambian de opinión constantemente, entran a formar parte de la actividad empresarial con más fuerza. Este mecanismo de retroalimentación no existe en un país que tiene muy limitada la libertad económica. O imagínate ya en el extremo, lo más limitado de la actividad económica es un país comunista que no puede invertir mucha gente, no hay
pluralidad en la propiedad de medios de producción, sino solamente tiene un agente económico, que sería el Estado, la capacidad de invertir en diferentes cosas. Entonces, claro, uno dice, "Bueno, pero el Estado también puede generar valor", y es cierto, el Estado puede generar valor. El problema es que el mecanismo de retroalimentación no lo tiene. Cuando eres tú solito, el único que estás invirtiendo en una economía, significa que estás diciendo, la gente va a tener estos bienes de consumo y solo estos bienes de consumo. Y no le estás dando la oportunidad de decir, bueno, hay otro visionario, hay otro tipo, hay otras personas que tienen otra visión diferente, entonces les voy a poner en las estanterías otro bien de consumo diferente y que elijan los consumidores. Eso no existe en una economía comunista. Entonces, ¿qué necesita? Necesita la combinación de las dos, muchos bienes de capital y mucha libertad económica. Y luego ya la tesis de por qué algunos países tienen más o menos libertad económica que otros y mejores instituciones. Es un poco también lo que tú estabas contando con el de por qué fracasan los países. Claro. Yo creo que mejor que el libro de Acemoglu, que es un buen libro, no es el mejor libro, pero no es mal libro. Yo miro los libros de McCloskey. Los libros de McCloskey tienen la siguiente tesis. Evidentemente voy a hacer un resumen, un ultra resumen increíble, porque son 3 tomos muy gordos, pero básicamente los libros de McCloskey te dicen lo siguiente: es la cultura y es la forma en la que nos contamos las cosas lo que termina cristalizando en un tipo de instituciones u otro tipo de instituciones. Cuando tenemos una cultura que está muy centrada en la libertad del individuo, termina cristalizando en instituciones que protegen al individuo, que termina cristalizando en un sistema económico que protege la libertad económica, que funciona económicamente. Es decir, esta sería todo el tema enterito sería esto. Buena cultura que protege sobre todo que ensalza los valores del individuo y de la libertad individual. Esa cultura cristaliza en instituciones que protegen a la libertad individual, que esto termina en instituciones económicas que funcionan muy bien y que de alguna manera permiten el funcionamiento de un libre mercado sin una intervención muy fuerte, y por último termina en un mejor rendimiento económico. Bueno, Daniel, pues muy completa esta respuesta y me gusta también que conectes la idea de cierta calidad institucional con la cultura, que va antes, quizás sería la discusión del huevo o la gallina, ¿no? Entremos un poco más también en el tema de la economía para ir más allá. Supongo o entiendo que tú también te adscribes a la idea de la escuela austríaca. A ver si nos pudieras explicar un poco. Yo, por lo poco que sé, entiendo que la escuela austríaca es como más deductiva a priorística, ¿no? Y se contrapone un poco a la escuela neoclásica, que en parte lo quiere medir todo, ¿no? Y cree que un poco, siendo un ingeniero social, vamos a decir, se puede medir la escuela austríaca. Entonces, la pregunta es, ¿qué es esta escuela austríaca? Y por otra parte, ¿por qué siempre se habla, y parafraseando a Mises, de la acción humana? ¿Qué es esto de la acción humana y por qué tiene que ver con la economía? Sí, bueno, yo solo comentar que cualquier forma de hacer ciencia, al menos las formas aceptadas hoy de hacer ciencia, son deductivas. ¿Deductivas qué significa? Pues yo tengo un axioma y los axiomas pueden venir de otras ciencias. Y después del axioma, es decir, el axioma puede ser probado por otras ciencias o por otros economistas o lo que fuera, y desde el axioma tengo un proceso de razonamiento y después del proceso de razonamiento llego a unas conclusiones. Eso es un proceso deductivo, puramente deductivo. Los economistas austríacos, no todos, y de hecho yo no me encuadraría dentro de esa rama, pero los economistas austríacos le dan mucha importancia al proceso meramente deductivo. Cuando se hace ciencia, es un proceso deductivo. De hecho, la ciencia se llama método hipotético deductivo, es decir, la deducción está ahí. Es decir, la ciencia no sale simplemente de ver un montón de datos, no, los datos vienen después. Tú tienes el proceso deductivo y después de que tienes el proceso deductivo lo testas empíricamente, es decir, después lo mides, pero primero tienes el proceso deductivo. Quizás esto es algo que sobre todo los críticos de la escuela austríaca se olvidan mucho. La deducción está, y se supone que la deducción también está en cualquier otra rama de la ciencia, incluida la economía, que hace la gente que critica a los austríacos. Entonces, curiosamente me has venido a preguntar a mí, que yo sí creo que los métodos empíricos en economía sí tienen cabida. Entonces, yo soy un austríaco raro, pero yo no creo que eso sea la principal o el principal seña de identidad de la escuela austríaca. Entonces, ahora me vas a hacer la pregunta que es un poco, bueno, si no es esa, entonces, ¿cuál es? Exacto. Entonces, al final, la escuela austríaca, o yo diría que nace con Menger, con la revolución marginalista. Es uno de los 3 que revolucionan la economía. Hasta entonces Adam Smith era una especie de semidios,
Todavía lo es en algunos círculos, pero ya no tanto, ya no es tan citado y de hecho se considera una fase precientífica de la economía. Entonces, en la revolución marginalista tienes a tres grandes descubridores de la revolución marginalista, que es básicamente el valor es subjetivo, es decir, no viene dado porque las cosas tienen trabajo dentro de sí mismas o algo así, sino el valor es subjetivo, como satisfacen necesidades de personas y cada persona tiene necesidades diferentes, los bienes tienen diferente valor o utilidad en función de cuántas necesidades puede satisfacer y cuán urgentes se consideran por parte de las personas. Entonces, esto, que se considera teoría subjetiva del valor, además le añade el marginalismo. ¿Qué significa el marginalismo? Lo que significa es que si tú tienes una serie de necesidades, utilizas los primeros bienes para satisfacer la necesidad más urgente. Y el siguiente bien para una necesidad menos urgente. Y el siguiente bien para una necesidad... De ahí la preferencia temporal famosa, ¿no? La preferencia temporal es algo adyacente a esto, que también... Esto, por cierto, preferencia temporal lo consideran también otros economistas. Es decir, esto se considera cierto. Y, de hecho, ya hasta las ecuaciones de ¿cómo se llama? Euler, tengo por ahí, no me acuerdo exactamente el nombre, pero ahí los economistas neoclásicos lo han puesto en términos de ecuaciones y la microeconomía así se estudia. Es decir, lo de que se prefiere más el presente al futuro. Yo creo que la mejor forma de explicarlo es que se prefiere una satisfacción presente a una satisfacción futura y el tiempo siempre es un coste. Entonces, al ser el tiempo un coste y tener todos limitados, el bien tiempo, todo lo tenemos limitados por naturaleza, se prefieren las satisfacciones un poquito antes que un poquito después. A esto hay que ponerle 1000 peros, la teoría añade los 1000 peros, pero sería un poco largo de explicar aquí. Pero bueno, el principio yo diría que la escuela austríaca nace con Menger, se desarrolla mucho con von Baber, y von Baber lo que hace es desarrollar toda una teoría del capital que ya está empieza a desarrollarse en Menger, pero no tiene una teoría del capital completamente o entera, y luego se va depurando con una teoría además del ciclo, una teoría concreta del ciclo austríaco, que esta sí es muy seña y de identidad muy característica de las teorías del ciclo, es la teoría del ciclo austríaco, que la desarrolla primero Mises y luego la desarrolla más tarde Hayek, que es otro también de los que avanza también en teoría del capital. Entonces, una seña de identidad claramente sería esto. Otra seña de identidad sería la teoría del capital. Cuando uno estudia los neoclásicos y ve la teoría del capital que tiene, es una cosa, digamos que tiene demasiadas asunciones muy simplistas, como que, por ejemplo, el capital es homogéneo, que uno puede decir, bueno, el valor del capital es homogéneo, pero los bienes de capital que hay debajo no son homogéneos. La silla que tienes tú no es la silla que tengo, esa silla de gamer es la misma que tengo yo, y no es convertible fácilmente. Cuando uno ve una función de capital neoclásica, sí es convertible. Tu silla de gamer es convertible en mi silla, perfectamente, y sin ningún coste. Entonces, claro, esto tiene implicaciones muy fuertes sobre el análisis que vas a hacer de la economía. Los austríacos creo que somos mucho más realistas al considerar que los bienes de capital son heterogéneos y que además son difícilmente reconvertibles en otros bienes. No significa que yo no pueda reconvertir mi silla, yo puedo sacarle el metal que tiene o puedo sacarle el plástico que tiene e intentar reciclarlo y hacer otra cosa. Pero desde un periodo temporal relativamente largo y además después de un proceso productivo también relativamente largo y después además de necesitar nuevo ahorro en la economía, es decir, nuevos factores productivos, mi trabajo o el de otras personas, para readaptar esta silla a cualquier otro bien. Esto es algo que yo creo que es la seña de identidad, o yo diría que es la seña de identidad característica de la escuela austríaca, que otras, digamos, otras ramas de la economía tienen muchísimo, pero muchísimo menos desarrollada. Bueno, seguimos con esta masterclass que me encanta y así sacio mi curiosidad y aprendo un poco de paso. Has hablado antes del ciclo, te pediría cierta brevedad, pero me gustaría también tocar este tema. Según los austríacos o liberales, vamos a decir, se entiende que en la economía hay ciclos de recesión y expansión. Hablemos un poco de esto, ¿no? Porque también, incluso conectándolo con la política, la preferencia temporal y demás, cuando uno entiende que esto es un fenómeno que sucede, ¿cómo cambia la personalidad o la acción de todos, ¿no? Porque es como lo que decías del boom inmobiliario, cuando uno no ve los ciclos, pues es como seguirse emborrachando y entonces luego la resaca te pega durísimo. Perdón por la analogía. Hablemos un poco de esto. ¿Cómo es esto de constatar que, bueno, en la economía hay expansión y recesión al final? Pues teorías del ciclo, incluso dentro del ciclo austriaco hay diferentes versiones. Yo me estaría escribiendo una versión que es también un poquito extraña dentro de la escuela austriaca,
que es la que tiene que ver con la teoría de la liquidez. Pero bueno, estos son temas, voy a intentar explicarlo de forma más general en qué sí estamos de acuerdo y luego, si quieres, vemos en qué nos estamos peleando todo el rato. Que, por cierto, la pelea no solamente es interna, sino también es externa, porque la teoría del ciclo austríaca está en competencia con otras teorías del ciclo, pues, o neoclásicas o, por ejemplo, tecnológicas y cosas así. Bueno, entonces, por resumirlo lo más posible, la teoría del ciclo austríaca tiene dos grandes componentes. Un componente que es estrictamente monetario y un componente que es estrictamente de teoría de capital. Entonces, ¿en qué se diferencia claramente la teoría austríaca de otras? En la que te he dicho antes, en la teoría de capital. La teoría de capital es muy diferente. ¿Qué considera la teoría austríaca del ciclo versus otras teorías? Bueno, pues lo que considera es que Te voy a intentar explicar la versión canónica, la más común, que es la manipulación del tipo de interés por parte de bancos centrales conlleva una manipulación también de la preferencia temporal. Antes hemos hablado de la preferencia temporal y lo que decimos es que, bueno, simplemente hay muchas personas, o no es imposible que tengas una preferencia temporal negativa, pero la mayoría de personas tienen una preferencia temporal positiva. ¿Qué significa? Lo que hemos hablado antes. Tienen una preferencia por el presente y esa preferencia por el presente se puede medir de alguna manera en un mercado temporal. Es decir, habrá gente muy impaciente, muy impaciente. Por ejemplo, sabemos que en los países muy pobres la gente tiende a ser impaciente. Tiene todo el mundo porque imagínate que has tenido una mala cosecha este año. Claro. Y necesitas alimentos para sobrevivir. ¿Eso qué es lo que significa? Pues que estás dispuesto a entregar una barbaridad de tus bienes futuros. Es decir, si el año que viene tengo cosecha, te la entrego toda por seguir este año vivo. Eso es algo que alimenta. O sea, si tienes una necesidad increíble, alimenta mucho la preferencia temporal. Perdón que te corte, de ahí la importancia, entiendo yo, del ahorro y de los bienes de capital, ¿no? Para poder resguardarse cuando hay una recesión y demás. Totalmente. Por ejemplo, el ahorro te puede permitirte protegerte de estas cosas. Okay. Pero si estás cerca del nivel que es lo que pasa en los países pobres, si estás muy cerca del nivel de subsistencia, estás prácticamente, o sea, ¿qué capacidad de ahorro tienes? Tienes una capacidad de ahorro relativamente limitada. Sí, pues significa que en esas sociedades hay poco ahorro. En estas sociedades, Guatemala es de los países que menos ahorro tiene en el mundo, y tiene todo el sentido del mundo, porque es una sociedad que tiene gran parte de su población un nivel que está cerca del nivel de subsistencia, es decir, que pasa algo muy grave y te mueres o tienes que pedir dinero. Bueno, al final hay gente que tiene una preferencia temporal más acuciante y otra gente que tiene otra preferencia temporal menos acuciante. Esto conlleva que puedes hacer intercambios en un mercado intertemporal. ¿Qué significa hacer intercambios en un mercado intertemporal? Si tú tienes mucha prisa por conseguir hoy bienes presentes y yo tengo mucha menos prisa, lo que significa es que parte de lo que yo he producido lo puedo ahorrar y dártelo a ti en un mercado de crédito. Es que eso es un mercado intertemporal. Entonces, ese ahorro tú lo puedes utilizar para lo que estábamos hablando antes, para seguir viviendo, por ejemplo, o lo puedes utilizar, por ejemplo, porque no tienes capital y quieres montar tu empresa. Entonces, como quieres montar tu empresa, pues puedes venir a mí y pedirme parte de mis ahorros y yo te los doy a ti. Eso es un mercado intertemporal y el precio que fijamos por esos ahorros en el tiempo, por esa disposición del dinero que yo he ahorrado en el tiempo, es lo que me pagarías como tipo de interés. Ahora bien, una sociedad que tiene muchos ahorros, una sociedad que está pensando mucho en el futuro, tiene un tipo de interés relativamente bajo. Que tiene muchas necesidades muy acuciantes o que tiene una clase empresarial increíblemente viva, tendría un tipo de interés muchísimo más alto. Entonces, decimos que en un mercado libre ese tipo de interés se establece en función de cuánta gente ahorra y cuánta gente pide prestado. Y eso marcaría un tipo de interés de mercado. ¿Qué pasa? Pues que los bancos centrales, desde hace algo más de un siglo, bueno, en realidad sí más, pero son casi todopoderosos en economía desde hace aproximadamente un siglo, vienen interviniendo mucho en los mercados de crédito. ¿Por qué el mercado de crédito? Bueno, pues porque es algo que a corto plazo es como lo que tú decías de la borrachera. A corto plazo pedirme otro chupito de tequila, pues ¿verdad? Pues esto es algo parecido. Cuando tú bajas mucho el tipo de interés, resulta que estás haciendo que la inversión incremente bastante. Porque muchos inversores lo que están haciendo es decir, bueno, yo tengo mi proyecto productivo. Mi proyecto productivo sé que me va a dar un 10% y sé que el tipo de interés está al 12%. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que si yo voy a pedir fondos, voy a tener que pagar el 12% y solamente voy a sacar de rendimiento el 10%. ¿Eso qué ocurre? Pues lo que te está diciendo es que la preferencia temporal de la sociedad no permite que tu proyecto productivo se lleve a cabo. Hay gente que tiene mucha necesidad de esos recursos y, en principio, tú no eres uno de los que mejor puede pujar por esos recursos. Si llega el Banco Central y dice, bajemos el tipo de interés al 5%, pues significa que te han hecho el dinero en el tiempo relativamente barato. Tan barato que ahora tu proyecto productivo
ya es rentable. Es decir, donde antes tenías un 12% de interés, ahora tienes un 5%, tienes una rentabilidad del 10%, ahora dices, anda, ahora sí salen los números. Me pongo a hacer números, ¿cuánto tengo que pagar por el dinero? Y resulta que, por el dinero no, por los recursos sería, pero bueno, sí, como pides dinero, ¿cuánto tengo que pagar por los recursos para llevar a cabo mi proceso productivo? Y al final me sale que sí sale. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto ocurre, cuando bajas el tipo de interés, la economía se calienta. ¿Qué significa que se caliente? Pues lo que significa es que hay mucha más inversión. Y cuando hay mucha más inversión, tú que has pedido el dinero, no solamente has pedido el dinero, sino que has contratado a nuevas personas. Y cuando has contratado a nuevas personas, parece que todo funciona muy bien. Esta es la fase que tú estabas contando antes de la borrachera. Todo va bien, qué contentos estamos todos y qué alegres estamos en la discoteca. ¿Qué es lo que pasa tarde o temprano? Bueno, pues que esto genera ciertas tensiones inflacionarias. De alguna manera, ¿de dónde saca o cómo consigue el Banco Central disminuir el tipo de interés? Pues sobre esto, sobre lo que hay mucha... Te voy a contar la versión más sencilla, pero sobre esto, sobre lo que hay mucha pelea incluso dentro del seno de la escuela austriaca. ¿Cómo les consiguen los bancos centrales bajar el tipo de interés? La versión de Mises, que también es un poquito más refinada en versión de Hayek, es que lo hace con expansión monetaria. Dicho de otra manera, pues, ¿cómo consigo que el dinero vaya a valer menos en el tiempo? Haciendo parecer que hay más ahorros en la sociedad. ¿Cómo hago parecer que hay más ahorros en la sociedad? Bueno, pues tirando nuevo dinero y metiéndolo al sistema de crédito. Entonces, esta sería la versión más, ¿cómo decirlo? La versión de la escuela austríaca de Mises y Hayek. Como digo, no es a la que yo estrictamente me adscribo en términos de teoría monetaria, pero como hay relativamente poco tiempo, si me quieres hacer la pregunta, bienvenida sea, y te cuento la que yo creo que es más correcta. Pero en cualquier caso, si esto genera una tendencia inflacionaria, tarde o temprano los bancos centrales, que se supone que su principal labor es la de cuidar el valor del dinero en el tiempo, y empieza a aparecer mucha inflación, se empiezan a medio asustar. Y cuando se empiezan a medio asustar, el tipo de interés lo suben. Cuando a subir el tipo de interés, mi proyecto productivo, que parecía muy rentable con el tipo de interés al 5% y mi rentabilidad al 10%, me vuelven a subírmelo, me lo vuelven a subir, me lo vuelven a subir hasta el momento que ¡pum!, quedé debajo del agua. ¿Qué significa quedar debajo del agua? Que tengo que echar el cierre. Cuando echo el cierre, quiebro. Cuando quiebro, despido trabajadores. Cuando despido trabajadores, la economía va muy mal y todo el mundo está fatal. Entonces, los economistas austriacos explican estos booms, estos ciclos, en función de qué están haciendo los bancos centrales con el tipo de interés y con la política monetaria. Esto además viene refrendado empíricamente, aunque yo sé que curiosamente a los que defienden más este tipo de versión del ciclo austriaco no están tan de acuerdo con temas empíricos, pero viene más o menos refrendado empíricamente porque en principio siempre que mueves el tipo de interés arriba o debajo, cuando tiras el tipo de interés para arriba, la economía se va hacia abajo y viceversa, cuando tiras el tipo de interés para abajo, la economía se va para arriba. Entonces, bueno, yo creo que esto sería a grandes rasgos la teoría del ciclo. Ah, sí, y también, en el siglo XIX, estos ciclos existían más en los países muy desarrollados, como Inglaterra, como Reino Unido, pero eran muy leves, muy leves. ¿Qué quiere decir muy leves? El desempleo masivo no se conocía. En periodo de patrón oro no conocíamos desempleo masivo, no existía. Existía un desempleo que duraba 3-6 meses y a los 3-6 meses se pasó el ciclo económico y ya no hay problema. El siglo XX es el siglo que ha visto nacer el desempleo masivo. El desempleo masivo no lo hemos tenido hasta el siglo XX. Y claro, ¿cuál es el siglo de los bancos centrales que te he comentado hace 3 minutos? El siglo XX. Entonces, de alguna manera, parecería que esto da la razón a los economistas austriacos. Claro. Bueno, la putada de esta entrevista es que cada pregunta nos daría para una charla entera. Pero bueno, seguimos la última pregunta de economía, pero es algo que me interesa y como sé que eres una persona bastante reputada, también me gustaría hablar de estas dos tesis, ¿no?, que yo veo en la economía, que hay la economía de la oferta, la supply side economics, que dicen en inglés, en la que, corrígeme si me equivoco, creo que está un poco más la tesis liberal, y luego la economía de la demanda, que viene a ser keynesianismo, que es lo que, dicho sea de paso, creo que tendremos en España, porque ahora pues tenemos aquí otra vez los socialistas. A ver si nos pudieras hablar, así como para tontos, la diferencia entre estas dos políticas, que yo creo que un poco está relacionado con todo lo que venimos hablando a lo largo de esta entrevista, y cuáles son las consecuencias de estas decisiones o tesis económicas, vamos a decir. Bueno, yo creo que en España con suerte tienes keynesianismo. Con mucha suerte vas a tener keynesianismo. Hablamos de aquí un tiempo y te digo. Controles de precios y cosas así que ya se están viendo, ya cosas más feas que keynesianismo. Pero bueno,
Supply side y demand side economics. Básicamente la pregunta es ¿qué tira? ¿Qué tira de qué? Es decir, ¿es la oferta la que tira de la economía? Es decir, ¿son los productores los que están produciendo cosas y al producir cosas la economía va mejor? ¿O son los que están demandando cosas los que, gracias a que demandan cosas, alguien se las puede ofrecer? Esta es la gran pregunta que nos hacemos. Entonces, ante esto, pues tienes dos posibles respuestas. ¿Qué es lo importante? La demanda. ¿Quién pone en énfasis esto? Pues los keynesianos. En principio no es que la demanda no sea importante, por supuesto que es muy importante, pero sobre todo la demanda es importante para determinar cualitativamente a la oferta. Es decir, ok, yo estoy demandando cosas y cuando estoy demandando cosas demando, yo es que ya me he fijado en tu silla de gamer, lo siento, pero demando tu silla de gamer tan chula y no demando esta. Pues entonces la oferta se tiene que adaptar cualitativamente a la demanda. Es decir, si yo estoy demandando esas cosas y me ofreces estas cosas, estas sillas que yo tengo se quedan sin vender y las tuyas se venden tanto que probablemente rompas stocks y necesites hacer muchas nuevas sillas. Desde ese punto de vista, los keynesianos tienen razón, es verdad, que la demanda tira del carro. ¿Cuál es el problema de esto? Que ¿de dónde sale la demanda? Es decir, yo demando cosas, pero ¿de dónde leches demando yo cosas? Yo puedo demandar, yo siempre le pongo este ejemplo a mis alumnos. Oye, yo demando un Ferrari, pero eso es una demanda efectiva, es una demanda real. Pues mira, lo siento, me gustaría demandar Ferraris, pero no puedo. O sea, no puedo y de verdad que lo demando, quiero un Ferrari, además lo quiero con los asientos de cuero y además quiero el chulo, el que tiene 500 caballos. Pues me vas a dar a mí uno de 400, qué feo. O sea, ¿pero eso es una demanda real? No. ¿Ferrari le importo yo? No, para nada, porque yo no tengo capacidad adquisitiva para producir eso, para demandar eso. Entonces, aquí es donde vienen los supply side economics, que están muy basados en la ley de Say. ¿Qué nos dice la ley de Say? Say es un economista de principios del siglo XIX, francés, muy bueno. De hecho, es de los economistas, probablemente de los mejores economistas clásicos. Say nos dice lo siguiente. Nos dice, en la economía, toda oferta es una demanda. Esto, por cierto, se ha tergiversado mucho a lo largo de la historia del pensamiento económico. Los keynesianos lo han tergiversado para hacer un hombre de paja de Say. Es decir, para poner un argumento que no es lo que él dijo. ¿No? Es la misma inventiva humana la que hace que el mercado se dé cuenta de que hay nuevos productos ofreciéndose. Sí, pero sobre todo, ley de Say, ahora voy con... Perdona. Quiero terminar de explicar la ley de Say. Ley de Say nos dice, toda oferta es una demanda. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que significa es que cuando tú ofertas algo en el mercado, en realidad no lo ofertas. Yo produzco cosas y yo no las produzco porque soy, en la mayor parte de los casos, no las produces porque eres la Madre Teresa de Calcuta. La produces porque estás produciendo algo, o sea, estás dándole algo al mercado y estás esperando retirar algo del mercado. Es decir, mis demandas vienen vinculadas completamente a la oferta que yo hago en el mercado. Desde ese punto de vista, la oferta viene primero, la oferta tiene que anteceder a la demanda. Yo ofrezco algo y cuando ofrezco algo consigo los medios para comprar otras cosas. En una economía desarrollada, en la que somos todos productores especializados, es decir, hay una división del trabajo, pero somos consumidores generalistas, consumimos de todo, lo que nosotros estamos ofertando no es lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, tú estás haciendo este podcast porque tienes un montón de gente que quiere verlo. Es decir, les estás ofreciendo algo al mercado. Pero probablemente, aunque seguro que, y de hecho ya nos pasa, que me gusta mucho hablar contigo, Ignasi, no estaríamos hablando ahora mismo si no estuvieras ofreciendo algo al resto. Desde ese punto de vista, tú primero estás ofreciendo cosas de valor al mercado y después de ofrecer cosas de valor del mercado, puedes demandar Ferrari si es que ofreciste tanto al mercado, o puedes demandar la silla de gamer chula. Pero no puedes demandar una silla de gamer chula si no has producido algo antes. Entonces, desde este punto de vista, el supply side economics creo que es, desde el punto de vista macro, es mucho más correcto que el demand side economics. Ahora, el demand side economics, ¿en qué tiene razón? Que es curiosamente en donde menos se centran ellos. En que efectivamente la demanda es la que, como he comentado antes, la que pone o le da forma cualitativa a la oferta. Es decir, tú produces esto, pero produces esto porque hay alguien que lo quiere ver. Si tuvieras a 3 personas viendo este podcast, pues probablemente no lo producirías porque estarías perdiendo tu tiempo y tu dinero. Ok, ya me callo. Y bueno, al final lo que estamos diciendo es, demand side economics tienen razón al hablar de composición cualitativa, sobre todo la gente de la micro, no la gente de la macro, y en la macro tienen más razón, o yo diría que tienen mucha más razón el supply side economics.
Claro, pero me da la sensación, corrígeme si me equivoco, igual estoy equivocado, que los economistas pro demand side económicos, ¿no? Pro demanda, en el fondo lo que viene a decir es que el Estado, de alguna manera u otra, o mete dinero en el bolsillo, o invierte, o incentiva en el consumo, o se pone a, no sé, a romper, Claro, sí. a rehacer carreteras o hacer rotondas donde nadie estaba demandando. Entonces, un poco ahí también hay una perversidad porque a la vez, o sea, no es el mercado el que está demandando, sino que se incentiva de manera artificial, o como mínimo yo lo veo así. No solo se incentiva de manera artificial, sino que desincentivas las partes de la economía que sí tienen demanda. Porque al final, en la economía hay un concepto clave, que es el coste de oportunidad. Si yo hago una cosa, dejo de hacer otra. Siempre, siempre. Entonces, lo que te están diciendo cuando te dicen, bueno, pero usted no puede demandar, pero yo le voy a hacer que usted pueda demandar porque le voy a dar nuevo poder adquisitivo. Le voy a dar poder adquisitivo con una ayuda del Estado, la que sea. Entonces dice, bueno, pues por ejemplo, las políticas de dar renta a ciertos sociedad funcionan muy bien. ¿Por qué funcionan muy bien? Porque luego demandan cosas. Y como demandan cosas, esto se hace mucho, por ejemplo, para las pensiones, para los jubilados. Y como demandan cosas, eso reactiva la economía. Esto es hacerte trampas al solitario. Porque al final, ¿qué estás haciendo? Lo que estás haciendo es decir, ¿de dónde sale ese poder adquisitivo? Y puede salir de dos lugares y no de muchos más. Sale de impuestos o sale de lo que estamos hablando un poquito antes, de nueva creación de masa monetaria. La nueva creación de masa monetaria ya no la puedes hacer, porque ya no tienes capacidad al menos en Europa, en España no la tienes, no tienes capacidad de crear pesetas. Entonces ahora tienes euros y los euros, la gente que está manejando los euros te dice, no, mejor no. Entonces eso ya no lo puedes hacer, lo tienes que hacer mediante impuestos o deuda pública, que al final son impuestos diferidos. Pero lo haces con impuestos. Entonces cuando lo haces con impuestos, básicamente, ¿qué es lo que estás haciendo? Le estás quitando a otro poder adquisitivo para dárselo a otra persona. Es verdad que esta persona va a demandar cosas y se puede ver que hay un esquema en la que demanda cosas y genera actividad económica en varios lugares. Lo que no estás viendo, o lo que no quieres ver, o lo que estás diciendo mejor, aparto la mirada, es que a la gente que le estás quitando impuestos está dejando de demandar cosas y está dejando de, por ejemplo, si me dices el jubilado se va a comprar un traje, pero a lo mejor es el traje que se dejó de comprar el tipo que paga impuestos. Entonces, no es una buena, o yo creo que es la peor forma de justificar esto como que va a crear actividad económica, porque es verdad que va a crear actividad económica, pero la va a destruir en otro lugar. Bueno, estamos enfrascados aquí, pero me interesa y también me gustaría, creo que tiene sentido traer a colación lo que decía Bastiat de la falacia de la ventana rota o lo que se ve y lo que no se ve. Si quieres, hablemos un poco de esto. Él decía que si, ¿no? Pues lo que dice esta fábula, vamos a decir, ¿no? Que si se rompe una ventana, pues bueno, se reactiva la economía, lo que me parece una reflexión genial, ¿no? A ver, un poco también llevemos esto. En economía hay lo que se ve y lo que no se ve. Lo que hace el gobierno a veces desincentiva lo que alguien con inventiva en el mercado hubiera hecho y entonces ahí se testea y demás. Sí, bueno, al final, Bastiat, yo no puedo dejar de recomendarlo, es uno de los autores que no solamente habla de los temas con una profundidad encomiable, sino que además es divertidísimo. Es que tú te libro de Bastiat y te estás riendo de principio. Es muy, muy divertido. Entonces yo no puedo hacer más que... Bueno, que hablaba Bastiat. Bastiat nos habla de la falacia de la ventana rota, que es la que tú estás comentando, que por cierto es la falacia que se utiliza para justificar guerras. Las guerras son buenas para la economía. Ya lo dice así porque, bueno, pues porque vas a matar tanta gente que pues en nuestro siglo XXI no es bien visto. Pero entonces, por eso Krugman decía cosas como la de que vengan extraterrestres, porque si matamos extraterrestres no hay tanta empatía con ellos, pero queremos matar a alguien. ¿Cuál es la falacia de la ventana rota? La falacia de la ventana rota es que llega un niño, tira una pedrada y cuando tira la pedrada rompe la ventana de un... Entonces se reúne allí la gente y el niño sale corriendo. Qué desgracia, que no sé qué. Y luego un tipo que está por ahí dice, pero ojo, no es tanta desgracia. Esto parece una desgracia, pero no es tanta desgracia, porque este panadero va a tener que reponer el cristal y cuando reponga el cristal va a comprarle al cristalero. Y el cristalero, a su vez, va a comprar un traje al sastre. Y el sastre que es el que compra en el panadero. Entonces, tranquilo que te va a volver tu dinero. ¿Dónde está la falacia aquí? Aquí hay una falacia enorme. Hay varias falacias enormes. La primera es, y más grave, se ha destruido riqueza. Es que está comprando otro cristal para reponer un cristal que ya existía y que hacía bien su labor. Es decir,
¿para qué leches quieres comprar otro cristal? Que es un poco lo que pasa en las guerras. ¡Ay, qué bien! Se reactivó la economía. Claro, porque somos mucho más pobres. Ay, ahora tenemos que ponernos a trabajar para reconstruir un puente que ya existía. Lo siento mucho, pero la guerra no es buena para la economía, es buena para el PIB, pero no es buena para la economía. La riqueza se destruye. ¿Sabes esto? Que por temas puramente, un pequeño paréntesis, por temas puramente de contabilidad nacional, tú haces en un año una casa, una bomba, tiras la bomba en la casa y ¿qué tienes al final? Nada. ¿Qué tienes en el PIB? Una bomba y una casa. Claro. O sea, al final, ¿qué es lo que importa? ¿Qué riqueza se queda ahí? ¿Y qué rentas puede dar esa riqueza? Rentas en términos económicos, es decir, la casa, la bomba me va a dar, si es que piensas eso, me va a dar defensa de otros lugares. Y la casa me va a dar un lugar donde cobijarme. ¿Ok? Entonces, esos son los servicios que dan esas cosas. Tiras una cosa encima de la otra, el PIB creció exactamente igual. Pero la economía tiene una casa y una bomba menos. Bueno, qué bien, produjiste para nada. Pues eso es exactamente la falacia de la ventana rota, la más grave. Es esa. Pero además hay nuevas falacias. Y es que uno está diciendo, bueno, qué bien, que le cayeron $50 al cristalero. Pero uno puede decir, ¿qué hubiera hecho el panadero con esos $50? Que es un poco lo que estamos hablando antes. El panadero a lo mejor hubiera ido él mismo a comprarse el traje al sastre. Es decir, lo que has hecho es decir, has generado actividad económica en un lado, y eso es lo que estás viendo, pero la has dejado de generar en otro lado. Y esa es la segunda gran falacia de la ventana rota. Entonces, con la ventana rota tenemos dos grandes falacias. No es verdad que venga bien la destrucción de la economía, es mentira. Claramente es mentira, estamos peor que en el primer momento. Y además, no es cierto tampoco que estés generando actividad económica extra. Simplemente la estás generando en un lugar y la estás dejando de generar en otro lugar. Claro. Que Bastiat llamaba, pues eso, los malos economistas. ¿Qué hace un mal economista? Se fija en lo que está pasando ahora mismo y no se fija en el coste de oportunidad, no se fija en lo que pasa detrás de bambalinas, no se fija qué está pasando o qué está dejando de pasar precisamente porque eso esté pasando. Bueno, muy interesante. Yo creo que si hay alguien que está mirando esta charla, que espero que sí, pues aprenderá un poco más de economía. Vamos entrando ya en la recta final. La penúltima pregunta es un tema un poco controvertido, pero me hace mucha gracia en el mejor sentido de la palabra. Vi que diste una charla el año pasado en la que hablabas del milagro económico, entre comillas, de los años 50-60 en España, que es cuando aquí teníamos la dictadura, aunque quizás en esta etapa pues ya era más la dicta blanda. Entonces, somos liberales, obviamente no estamos a favor de ninguna dictadura, pero me da la sensación de que quizás de manera inesperada se sucedió como cierto cóctel, vamos a decir, institucional, político, económico, en el que sí que hubo cierta prosperidad. ¿Qué es lo que pasó en esa etapa en España? Porque no se habla mucho y me gustó, ¿no?, que tú lo mencionaras, porque es un tema de una etapa controvertida y difícil para España. Sí, bueno, quizá no se habla mucho porque hay ya muchas leyes de memoria histórica, que yo lo llamaría leyes de desmemoria histórica, en las que básicamente está prohibido hablar de estos temas si no es con el... O sea, tienes un discurso oficial y el discurso oficial o hablas con el discurso oficial o tienes una casa... Probablemente yo, también por puramente desconocimiento de qué significa todo esto, pues digo, no, hombre, si en España hay mucha libertad de expresión y también como estoy lejos de España, repercusiones. Algunos profesores, amigos míos, ya me han dicho... tú estás loco, ¿cómo haces eso? Has conseguido tener el ostracismo completo de la Academia Española, que bueno, ni que fuera eso unas universidades buenas. Pero bueno, yendo ya al puro tema que me estás contando, que me estás explicitando tú, es, pues yo lo que intenté poner es a la historia económica española en su lugar. Es decir, oye, ¿qué para la economía el régimen de Franco? Yo no solamente analicé el régimen de Franco, lo que pasa es que le puse especial énfasis ahí. Yo analicé desde que tenía datos de renta per cápita, que es en 1876 o 5, si no recuerdo mal. Me baila un poco la cifra, pero vamos a más o menos por ahí. Es decir, tengo 150 años de historia. Lo que veo es que los diferentes regímenes en España han sido un desastre todos, con la excepción del franquismo y la democracia actual hasta el 2007. Después del 2007, la democracia actual también es un desastre en términos económicos. Entonces, cuando uno ve eso, le empieza a hacer pruebas estadísticas. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Yo dije, bueno, voy a mirar solamente crecimiento económico. Entonces, cuando miras crecimiento económico, todo el franquismo es increíble. Pero increíble, es buenísimo económicamente. Ahora bien, lo que hay que hacer también es hacerle algún filtro estadístico. Entonces, ¿qué filtro estadístico utilicé yo? Entonces yo dije, bueno,
hay veces que, por ejemplo, le va muy mal a un régimen económico, a un régimen político, porque la economía del mundo va muy mal. Entonces, si la economía del mundo va muy mal, lo más probable es que a ti tampoco te vaya muy bien. Es lo que en España se conoce como los vientos de cola. O los vientos. Si hay vientos de cola, pues incluso si eres un bestia que subes el salario mínimo un 30% al año, pues oye, todavía la economía crece. Si hay vientos de frente, puedes hacer la mejor política económica del mundo, que no vas a crecer mucho. Simplemente estás poniendo las bases para que en el futuro crezcas más, pero en el presente no se ve. Entonces, ¿yo qué hice? Lo que hice fue limpiar los datos. ¿Cómo limpié los datos? Dije, bueno, vamos a ver los principales socios comerciales de España y los principales países occidentales de Europa, cómo les iba en esos momentos. Y voy a comparar a España, el crecimiento económico de España, con la media ponderada por población de todos esos países. Entonces, esto es una forma de limpiar los datos. Entonces, te das cuenta de que la primera parte del régimen franquista, que parecía muy buena en crecimiento económico, ya no es tan buena. Es básicamente a toda Europa le está yendo muy bien también, a España también, pero a toda Europa le está yendo muy bien. Y aproximadamente desde el año 58, 59, a veces cuesta un poco poner la cifra exacta porque las reformas vienen desde el 57, la apertura económica viene desde el 52, la apertura política viene desde el 52, uno antes. Entonces, ¿qué leches pones ahí? Yo puse el año 59 porque es el año claramente donde la política económica ya vira 180 grados, claramente se cambia 180 grados. Es cuando se mete el plan de estabilización. Plan de estabilización económico que uno solo lee y es bastante macro relativamente estándar, es decir, no hagas barbaridades ni con la moneda, ni con la deuda pública, no gastes más de lo que ingresas, y temas de liberalización también de la inversión, es decir, que venga a invertir inversión extranjera directa. Los españoles teníamos el mismo problema que tenían los guatemaltecos, que es que éramos relativamente pobres. Al ser relativamente pobres, la capacidad de ahorro era limitada. Entonces, ¿cómo nos desarrollamos si no tenemos ahorro nacional? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Atraer ahorro extranjero. Eso lo hizo muy bien el positivismo, el régimen, la última parte del régimen de Franco. Entonces, pues me puse a analizar esos datos y cuando uno ve los datos, oye, el régimen franquista desde el año 59 hasta el año 75 es el régimen que más ha hecho subir la renta per cápita en España en toda la historia reciente de España, en los últimos 150 años, ya con el filtro estadístico aplicado. Entonces, cuando vemos la primera parte del franquismo, fue ni bien ni mal, y cuando vemos la segunda parte del franquismo, fue muy bien, pero muy, muy bien. Entonces, de hecho lo vemos, España era la 10ª economía industrial del mundo, España desarrolló una clase media muy, muy grande, durante todos estos años. Durante toda esta década y media, solo Japón creció por encima de España, es decir, la gente hablaba del león español, como se hablan de los tigres celtas o de los tigres asiáticos, se hablaba del león español y del milagro económico español. Siempre se habla, en estos términos siempre se habla del milagro económico. Ahora se habla del milagro económico de China, se empezará en algún momento a hablar del milagro económico de India, que parece que les va bastante bien. En aquel entonces el milagro económico era España. Entonces, esto es lo que yo publiqué en mi artículo. Yo no quiero decir, y como tú estás diciendo, somos liberales. Yo lo que estoy diciendo es que la política económica liberal funciona, aunque no metas una política de libertades civiles que no existían, aunque también, como tú estabas diciendo, ya era más una dicta blanda, ya la no fue censura, fue postcensura, es decir, sí había muchas cosas en las que se estaba abriendo bastante el régimen, pero en cualquier caso, evidentemente no había libertad política, eso claro, claramente era así, las libertades civiles estaban relativamente restringidas, no tanto como en un totalitarismo, pero sí estaban restringidas. Entonces, uno no puede como liberal, de verdad, no solo económico, sino liberal también en todo lo que engloba la palabra liberal, también en términos políticos y civiles, uno no puede estar de acuerdo con ese régimen, pero que uno no esté de acuerdo con ese régimen no significa que no haya que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Bueno, pues me gusta, si algo es verdad, pues se dice y sin más. Y si a alguien pues le saltan los sesgos y los dogmatismos, pues allá hay a él. Oye, llevamos casi una hora hablando. Hacía tiempo que no hacía una entrevista tan larga, pero te puedo decir que la he disfrutado gratamente. Como bien sabes, la última pregunta siempre es la misma y es de índole personal, como la primera, que es que nos des un consejo para alguien que tenga un perfil similar al tuyo. Tú eres economista y entiendo que casi te has como reinventado, te has ido a vivir a la otra parte del mundo y estoy seguro que has crecido mucho, aunque también hay problemas en los que uno tiene que sobrellevar y demás. Entonces, ¿qué consejo darías para alguien que crees o que crea, vamos a poner un supuesto, que pueda tener un perfil similar al tuyo, Dani? Pues mira, yo lo que
Voy a utilizar la teoría de capital para dar un consejo. Ok. La teoría de capital austríaca nos habla mucho de complementariedades. ¿Qué son complementariedades? Pues bueno, el capital se complementa con otros tipos de capital. Tú te complementas muy bien con tu silla de gamer, yo me complemento muy bien con la universidad donde estoy ahora mismo trabajando. ¿Esto qué significa? Pues que uno tiene un capital humano, tiene un aprendizaje intelectual, y ese aprendizaje intelectual muchas veces se complementa muy bien con capital que no está necesariamente ni en tu ciudad, ni en tu país, ni en tu continente, sino que está, en mi caso, me ha pasado eso, está en la otra parte del mundo. Entonces, cuando te complementas muy bien, los resultados son muy buenos. Cuando tienes una buena complementariedad entre los bienes de capital, en este caso sería el capital humano y el capital físico, que es la universidad, los resultados son muy buenos. Y de verdad que yo personalmente y profesionalmente no solamente me siento muy querido en la universidad, sino me siento muy a gusto. Entonces, es decir, no solamente me tratan bien, sino que además, y me siento bien tratado, sino que además disfruto de lo que hago y disfruto mucho de lo que hago. Creo que a ti te pasa algo, yo sé que tú también disfrutas mucho de lo que haces y eso es un pago en sí mismo. Es decir, los economistas hablamos de la desutilidad del trabajo. En nuestro caso tenemos la suerte de que nuestra desutilidad del trabajo es muy pequeña. Como es tan pequeña, estás dispuesto a trabajar más y además estás dispuesto a trabajar más en muchos temas que te gustan mucho. Entonces, eso conlleva que en la universidad todavía te ven mejor, te tratan mejor, entonces, mejor que te traten mejor no solamente es en términos económicos, que también, sino que te tratan bien en términos de cómo la universidad te mete en diversos foros, te meten a hablar aquí con ministros o con viceministros y cosas así. Entonces, es muy divertido y de verdad estás en el debate día a día, en mi caso, de la economía guatemalteca. Entonces, desde ese punto de vista, si pues estás... o sea, mi consejo sería, sobre todo si eres relativamente joven, que no tengas miedo a moverte a otras partes del mundo. Que en esta parte del mundo, que es muy grande, somos muchos millones de personas hablando español, que somos más parecidos a los españoles de lo que nosotros nos imaginamos, aunque hay claras diferencias, es decir, hay una cultura que ha evolucionado 200 años por otro lado, o un poquito más, y que no es tan difícil acostumbrarse a vivir aquí. Entonces, bueno, te digo aquí como probablemente a lo mejor es en otra parte del mundo también. Entonces, si tú tienes un capital humano, busca la mejor complementariedad. Sería eso. Bueno, pues un economista nos ha dado una respuesta muy economicista, pero creo que tiene sentido y ha estado muy bien. Oye, pues yo creo que esta entrevista incluso da para más, a ver si alguna vez nos inventamos y hacemos algo así, porque está bien que la gente aprenda de economía y más en los tiempos que corren. Oye, antes de que despidan la audiencia, no sé si quieres añadir algo, Dani. Nada, no, solamente darte las gracias, Ignasi. La verdad que tenía ganas de hablar contigo en cualquier caso, es decir, tenía muchas ganas de verte, así que ya esta ha sido una ocasión perfecta para hacerlo. Espero que te pueda ver en persona pronto también. Estoy seguro de que sí, tú vas por Madrid, yo también voy por Madrid con cierta frecuencia. Pues Dani Fernández, profesor en la Universidad Francisco Marroquín, dejaremos tus links y también tu charla que hemos mencionado aquí en la descripción. Gracias por tu tiempo y gracias también a los espectadores. Espero que hayáis disfrutado de esta charla. Como agradecimiento, pues podéis dejar un like, suscribiros o tengo también un espacio de Patreon y de PayPal. Y nada, a aprender, a moverse y a no tener miedo, que me gusta también esta reflexión final última que siempre es así empoderante para la gente. Pues Dani, ya sabes dónde encontrarme y nos vemos muy pronto. Nos vemos, gracias. Saludos.